Estaba allí, sentado en la sala, observando cada movimiento. La sobrina, con esa actitud de quien ya sabe que está al mando de la situación, parecía no darse cuenta de la tensión creciente que llenaba el ambiente. Se arreglaba el cabello, miraba el celular, y a cada segundo el silencio en la sala se volvía más pesado, como si estuviera jugando un juego donde todos conocían las reglas, menos ella. No podía entender lo que estaba pasando, cómo su presencia, que debería haber sido natural, de quien viene para reconectar, para sentir el calor de la familia, se estaba transformando en una fuerza fría y distante. Era imposible no notar las miradas de cada uno de los presentes, esas miradas furtivas que evitaban cruzarse. Tíos y tías, parientes cercanos, todos estaban allí, pero no realmente presentes. Parecía que la reunión no trataba sobre la sobrina, sino sobre algo mucho más grande, algo que ella aún no comprendía. La herencia era solo el gancho, la excusa perfecta para un momento que estaba lejos de ser solo sobre bienes materiales. Lo que estaba en juego aquí era mucho más valioso y al mismo tiempo mucho más doloroso. El silencio de años de rencor, resentimiento y sobre todo el peso de una historia que, por alguna razón, todos querían olvidar. No podía dejar de notar cómo la sobrina parecía completamente ajena a todo eso. Estaba allí, sí, pero no veía lo que ocurría a su alrededor. Y lo peor era que tal vez no se daba cuenta de que esa familia no intentaba excluirla, sino que había algo mucho más profundo que se estaba encubriendo. Los errores del pasado, las promesas rotas, los sentimientos que con el tiempo se volvieron inmensos y difíciles de cargar, todo eso se acumulaba en las expresiones vacías de los rostros a su alrededor, que en lugar de hablar, se encogían en un silencio casi ensordecedor. A cada intento de ella por iniciar una conversación, una respuesta fría y corta. No había respuestas claras, no había palabras que mostraran la mínima emoción. Era como si todos estuvieran acordados en mantener el orden de ese silencio, evitando a toda costa una conversación que, todos sabían, no sería ni sencilla ni fácil. Pero lo que más me intrigaba era que nadie parecía dispuesto a romper el ciclo. La sobrina, en su ingenuidad, parecía pensar que el tiempo y el vínculo sanguíneo serían suficientes para borrar lo que se había hecho, lo que no se había dicho. Ella venía por la herencia, pero estaba a punto de descubrir que había mucho más en juego que cualquier valor material. Su mirada era la de quien espera algo, pero lo que no sabía era que al entrar allí ya había perdido la oportunidad de simplemente ser parte de una familia. El silencio no era solo una respuesta a su comportamiento, sino una forma de mostrar que, tal vez, el verdadero legado que heredaría no era el que imaginaba. Quería creer que aún podría entender, que algo haría que viera las cosas de manera diferente. Pero al mismo tiempo, lo que más me asustaba era pensar que tal vez ya era demasiado tarde para eso. Y es en este punto donde la historia comienza a desarrollarse de una manera que nadie había anticipado. Lo que parecía un simple juego de intereses, una disputa disfrazada de herencia, se revela como un reflejo de una historia mucho más dolorosa y compleja. Pero la sobrina, sin saberlo, aún tiene algo mucho más grande que aprender, algo que solo el dolor del silencio puede enseñar. Estaba allí, sentado en la sala, observando cada movimiento. La sobrina, con esa actitud de quien ya sabe que está al mando de la situación, parecía no darse cuenta de la tensión creciente que llenaba el ambiente. Se arreglaba el cabello, miraba el celular, y a cada segundo el silencio en la sala se volvía más pesado, como si estuviera jugando un juego donde todos conocían las reglas, menos ella. No podía entender lo que estaba pasando, cómo su presencia, que debería haber sido natural, de quien viene para reconectar, para sentir el calor de la familia, se estaba transformando en una fuerza fría y distante. Era imposible no notar las miradas de cada uno de los presentes, esas miradas furtivas que evitaban cruzarse. Tíos y tías, parientes cercanos, todos estaban allí, pero no realmente presentes.
Parecía que la reunión no trataba sobre la sobrina, sino sobre algo mucho más grande, algo que ella aún no comprendía. La herencia era solo el gancho, la excusa perfecta para un momento que estaba lejos de ser solo sobre bienes materiales. Lo que estaba en juego aquí era mucho más valioso, y al mismo tiempo, mucho más doloroso. El silencio de años de rencor, resentimiento, y sobre todo el peso de una historia que por alguna razón todos querían olvidar. No podía dejar de notar cómo la sobrina parecía completamente ajena a todo eso. Estaba allí, sí, pero no veía lo que ocurría a su alrededor. Y lo peor era que tal vez no se daba cuenta de que esa familia no intentaba excluirla, sino que había algo mucho más profundo que se estaba encubriendo. Los errores del pasado, las promesas rotas, los sentimientos que con el tiempo se volvieron inmensos y difíciles de cargar. Todo eso se acumulaba en las expresiones vacías de los rostros a su alrededor, que en lugar de hablar, se encogían en un silencio casi ensordecedor. A cada intento de ella por iniciar una conversación, una respuesta fría y corta. No había respuestas claras, no había palabras que mostraran la mínima emoción. Era como si todos estuvieran acordados en mantener el orden de ese silencio, evitando a toda costa una conversación que todos sabían que no sería ni sencilla ni fácil. Pero lo que más me intrigaba era que nadie parecía dispuesto a romper el ciclo. La sobrina, en su ingenuidad, parecía pensar que el tiempo y el vínculo sanguíneo serían suficientes para borrar lo que se había hecho, lo que no se había dicho. Ella venía por la herencia, pero estaba a punto de descubrir que había mucho más en juego que cualquier valor material. Su mirada era la de quien espera algo, pero lo que no sabía era que al entrar allí, ya había perdido la oportunidad de simplemente ser parte de una familia. El silencio no solo era una respuesta a su comportamiento, sino una forma de mostrar que tal vez el verdadero legado que heredaría no era el que imaginaba. Quería creer que aún podría entender, que algo haría que viera las cosas de manera diferente, pero al mismo tiempo lo que más me asustaba era pensar que tal vez ya era demasiado tarde para eso. Y es en este punto donde la historia comienza a desarrollarse de una manera que nadie había anticipado. Lo que parecía un simple juego de intereses, una disputa disfrazada de herencia, se revela como un reflejo de una historia mucho más dolorosa y compleja. Pero la sobrina, sin saberlo, aún tiene algo mucho más grande que aprender, algo que solo el dolor del silencio puede enseñar. A medida que el silencio se volvía más insoportable, algo en el aire empezó a cambiar. La sobrina, al principio segura de que su presencia estaba justificada por la herencia, comenzó a notar que algo no estaba bien. Había algo en la actitud de todos los presentes que le resultaba extraño, algo que no lograba comprender. Sus intentos por romper el hielo fueron inútiles, pues nadie parecía dispuesto a participar en la conversación. De hecho, la atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Intentó hacer preguntas, comentarios inocentes, como si todo fuera como cualquier otra reunión familiar, pero lo único que recibía eran respuestas secas, evasivas, acompañadas de miradas que rápidamente desviaban su atención. Era como si, al estar allí, ella hubiera abierto una puerta hacia algo que no estaba preparada para ver. Sus propios familiares, los que se suponía que la recibirían con brazos abiertos, se mantenían distantes, como si ella fuera una extraña. El choque entre sus expectativas y la realidad se volvía cada vez más evidente. Era imposible no notar cómo las miradas de los demás cambiaban. Su madre, que antes la había recibido con alegría en otras ocasiones, ahora apenas la miraba a los ojos. Un tío, que siempre fue una figura cercana, no dejaba de mirar al suelo cada vez que la sobrina se acercaba.
Todo el mundo parecía estar evitando una conversación, y ese vacío en el aire comenzó a hacerle sentir que algo mucho más grande se estaba gestando. ¿Era realmente por la herencia? A medida que las horas pasaban, su frustración aumentaba. ¿Por qué todos mantenían ese distanciamiento? En su mente, ella comenzaba a cuestionarse si había algo más detrás de esa frialdad. Por un momento, incluso consideró que tal vez todo esto era una especie de broma que no estaba entendiendo. Pero a medida que la tarde avanzaba y los intentos de socializar se volvían cada vez más inútiles, la incertidumbre se transformó en una inquietud palpable. Algo le decía que, si no hacía algo al respecto, jamás entendería lo que realmente estaba sucediendo. Y fue en ese instante, cuando las horas parecían arrastrarse lentamente y el reloj ya marcaba la tarde avanzada, que decidió abordar la situación de manera más directa. Lo que fuera que estuviera pasando, debía ser aclarado. No estaba dispuesta a continuar en ese limbo de incomodidad. Se levantó de su asiento, tomó aire profundamente y con voz firme comenzó a preguntar sobre lo que estaba sucediendo. Pero al hacerlo se dio cuenta de algo aún más inquietante. Nadie respondía. El ambiente que ya estaba tenso se tornó aún más sombrío. A pesar de que estaba pidiendo respuestas claras, los miembros de la familia parecían seguir en un acuerdo tácito de mantener el silencio. Cada vez que hacía una pregunta, la respuesta era simplemente un suspiro o una mirada que evitaba entrar en detalles. La incomodidad ahora no solo estaba en la habitación, sino que también comenzaba a invadirla a ella misma. A medida que su frustración aumentaba, la sobrina empezó a percatarse de que la herencia no era la verdadera causa de esa frialdad. Algo mucho más profundo estaba en juego, algo que ni ella misma estaba preparada para enfrentar. Y fue ahí cuando por fin algo se reveló, pero no de la manera que esperaba. Lo que parecía ser un asunto tan simple y directo, se iba transformando en una intrincada red de emociones reprimidas, secretos guardados y recuerdos no sanados. Pero, ¿qué era exactamente lo que su familia guardaba en silencio? La respuesta no estaba tan cerca como pensaba, y su comprensión de la situación comenzaba a desmoronarse lentamente. Conforme la tensión aumentaba, la sobrina empezó a comprender que había algo mucho más profundo detrás del comportamiento de su familia, algo que no podía ser ignorado. Cada vez que preguntaba directamente, la respuesta era la misma: el silencio. No era un silencio incómodo por falta de palabras, sino un silencio cargado de historia, de dolor y de secretos. La pregunta era clara en su mente: ¿por qué nadie respondía? ¿Qué había sucedido para que su familia, esa familia que había conocido toda su vida, actuara de esta forma? Fue entonces cuando comenzó a observar con más detalle, notando pequeñas reacciones que antes había pasado por alto, como la mirada distante de su madre, que evitaba a toda costa tener una conversación abierta, como el gesto de su tía, que parecía querer decir algo, pero se contenía. Algo no estaba bien, y la respuesta que estaba buscando parecía estar justo frente a ella, pero nadie estaba dispuesto a hablar. El silencio no era solo una forma de ignorar a la sobrina, sino una manera de recordarle algo que ella misma había olvidado, o tal vez nunca había sabido: las heridas familiares, los conflictos no resueltos que habían quedado enterrados con el paso de los años. A medida que los recuerdos comenzaban a aflorar en su mente, una verdad incómoda se empezó a asomar, algo que había estado oculta por tanto tiempo que ya casi no se recordaba. La sobrina, al principio ajena a la profundidad de la situación, ahora comenzaba a vislumbrar que su visita no era solo una cuestión de herencia, sino la reactivación de viejos fantasmas que la familia preferiría dejar en el olvido. Al mirar a cada uno de los presentes, comprendió que el silencio no era un acto de rechazo hacia ella, sino un símbolo de las antiguas heridas que todos cargaban. Nadie podía olvidarlo, pero nadie quería hablar al respecto. Ella misma, en su ingenuidad, había tocado un tema prohibido,
algo que nadie en la familia había sido capaz de enfrentar. Las cicatrices de un pasado doloroso se mantenían frescas, y el simple hecho de que la sobrina apareciera por la herencia había reabierto esas heridas. La herencia, por lo tanto, no era la razón por la que la familia se mantenía distante, sino un recordatorio del dolor que todos compartían y que ninguno de ellos estaba dispuesto a discutir. La sobrina, con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que había cometido un error al no entender la gravedad de la situación. En su mente las cosas parecían simples. Si venía por la herencia, todo debía estar bien, pero no podía estar más equivocada. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, la realidad se volvía más clara. No era solo la herencia lo que estaba en juego, sino las decisiones del pasado, las promesas rotas y los sentimientos que se habían acumulado durante años. El momento llegó, cuando uno de los miembros de la familia, un tío que no había dicho ni una palabra desde su llegada, finalmente rompió el silencio. Con una voz baja y quebrada, comenzó a hablar revelando una historia que nadie había querido contar. Y fue en ese momento cuando la sobrina, en su intento por obtener respuestas, descubrió la verdad sobre lo que había sucedido. Pero la verdad no era algo que pudiera cambiar las cosas de inmediato, ni mucho menos traer la paz a esa familia rota. Lo que la sobrina no sabía era que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría por completo su visión de todo y la confrontaría con un legado que ella nunca imaginó que tenía que heredar. Cuando el silencio finalmente se rompió, el peso de las palabras de su tío cayó sobre la sobrina como una losa. La voz de él, rota por años de angustia, finalmente comenzó a contar la historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Con cada palabra, la verdad se iba desvelando, lentamente, como una herida que se abre, revelando todo lo que se había mantenido enterrado en el fondo de la familia. La sobrina, atónita, no podía creer lo que estaba escuchando. Lo que había creído que era una simple disputa por bienes materiales, ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo y doloroso. El tío comenzó a relatar cómo, años atrás, su madre, la hermana de él, había cometido una traición imperdonable que dividió a la familia de manera irreversible. Lo que parecía una simple herencia no era más que el recordatorio constante de una herida profunda, una traición que afectó a todos y, en especial, a los miembros más cercanos. La sobrina escuchaba con atención, pero al mismo tiempo sentía cómo el peso de la historia la golpeaba con fuerza. El relato no solo reveló las heridas de su madre, sino que también mostró cómo la propia presencia de la sobrina en ese momento no era casual. Ella era el resultado de esa traición, una figura que muchos veían con resentimiento y dolor. Su llegada, en lugar de traer alivio, solo revivía la división que había surgido años atrás. La familia no estaba ignorándola por capricho, sino porque en ella veían el reflejo de un pasado que todavía no podían perdonar ni olvidar. La sobrina, al escuchar todo esto, se dio cuenta de que había llegado por la herencia, sí, pero también de que estaba siendo arrastrada por un ciclo de dolor y culpa que no había creado, pero que, sin saberlo, había heredado. Fue entonces cuando, en medio de la revelación, la sobrina comenzó a entender la magnitud de la situación. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero, a medida que lo hacían, la sombra del resentimiento de la familia la rodeaba aún más. No había forma de ignorar lo que había sucedido. La herencia no solo implicaba un asunto material, sino un legado emocional, lleno de traiciones, secretos y recuerdos amargos que nadie podía dejar atrás. La sobrina se sentía atrapada, como si por un momento todo su mundo se estuviera desmoronando ante sus ojos. El sueño de recibir su parte de la herencia se desvaneció rápidamente, reemplazado por la amarga realidad de que lo que había venido a buscar no era algo que pudiera obtener con facilidad. No solo tenía que enfrentarse a la historia de su familia, sino que también debía confrontar lo que representaba para ellos. La herencia que ella esperaba recibir, por la que había llegado con tanta frialdad, era en realidad
una carga pesada, una herencia de dolor y recuerdos rotos. Fue entonces cuando la sobrina comprendió algo fundamental. Ya no se trataba solo de una disputa por dinero, sino de sanar las heridas del pasado, de romper con un ciclo de dolor que por generaciones había marcado a su familia. Pero para hacerlo, tendría que tomar una decisión difícil. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad que había estado evitando o seguiría buscando lo que ya no le pertenecía? A medida que la familia observaba en silencio, la sobrina se encontraba en un punto de no retorno, atrapada entre la verdad y el legado de su propia existencia. La respuesta no sería fácil, y cada paso hacia adelante la llevaría más cerca de descubrir qué tan profundo era el dolor de su familia y si sería capaz de sanar las heridas que ella misma había heredado. La sobrina, ahora completamente absorta en el peso de lo que acababa de descubrir, sintió como el suelo se le desmoronaba bajo los pies. Ya no estaba en esa casa buscando lo que pensaba que le pertenecía. No solo estaba allí por una herencia material. La verdad, aunque dolorosa, la había golpeado con la fuerza de un huracán. Estaba atrapada en un ciclo que no había creado, pero que por alguna razón debía enfrentar ahora. Su mirada pasó por cada uno de los miembros de la familia. Cada rostro reflejaba algo diferente: dolor, ira, arrepentimiento. Ya no veía a su familia como la unidad feliz que siempre había imaginado, sino como un conjunto de personas rotas, marcadas por decisiones pasadas que, al igual que un maleficio, les impedían sanar. La herencia, en este contexto, se había convertido en algo mucho más complejo. No se trataba de una recompensa, sino de un recordatorio constante del daño, del abandono, de la traición que había sucedido hace tanto tiempo. Y ahora, al estar ahí, ella era parte de esa historia, de ese legado no deseado. Lo que comenzó como una búsqueda por algo tangible, un pedazo de lo que le correspondía, se había transformado en una búsqueda mucho más profunda. La necesidad de sanar, de liberar a su familia del peso del pasado, y tal vez de liberarse a sí misma. ¿Cómo podía seguir adelante después de descubrir que lo que había querido nunca le perteneció realmente? ¿Cómo podía ser parte de una familia que ya no tenía las mismas raíces, los mismos valores, ni los mismos lazos de antes? Con la cabeza baja, las lágrimas comenzaron a empañar sus ojos. El dolor que sentía era profundo, pero había algo más, una sensación de que quizás era el momento de poner fin a este ciclo. Quizás, al enfrentarse a la verdad, podría empezar a reconstruir algo con lo que tenía frente a ella. No era la herencia lo que importaba ahora, sino cómo, después de todo, podía encontrar la manera de sanar esa herida abierta. A medida que la sobrina se levantaba, decidió dar un paso hacia sus familiares, aunque el camino no sería fácil. Al ver sus rostros, entendió que a pesar del silencio, no todo estaba perdido. Quizás no podría reparar todo de inmediato, pero el primer paso ya había sido dado: reconocer la verdad, confrontar el dolor y decidir no dejarse consumir por él. El silencio que llenaba la habitación no era la respuesta que ella esperaba, pero en ese silencio había una oportunidad para algo nuevo, una oportunidad de reescribir la historia de su familia, de buscar lo que realmente importa más allá de los bienes materiales, porque, al final, lo que heredamos no siempre es lo que creemos, sino lo que decidimos hacer con ello.